La última exposición la hizo en Bogotá hace 15 años. Fue una retrospectiva en el en el Banco de la República. Yo hice la curaduría y entonces para esta exposición en el Museo de la Jorge Tadeo Lozano, él me pidió nuevamente que hiciera la curaduría. No fue nada difícil hacerla, debo reconocer, fue facilísimo. En primer lugar, porque tiene una abundancia de obra que es realmente impresionante. En segundo lugar, porque la calidad es muy pareja y entonces era fácil escoger al mismo tiempo que, por supuesto, había las dudas entre un tipo de obra y otra. La obra de Juan es muy interesante porque cubre varios campos de lo que yo considero un pensamiento pictórico. Él tiene, bueno, desde dibujos, caricaturas y pinturas, pero lo más interesante es que aunque se ve muy figurativa y muy real y ceñida a la realidad, en verdad tiene una manera de representar la realidad muy especial de él. Si uno se fija, se dista mucho de lo que es una representación fotográfica. O sea, son obras en las que de repente puede haber varios puntos de perspectiva, varios puntos de fuga, perspectivas imposibles de lograr con una cámara, por ejemplo. Y también tiene otra cosa que me parece muy interesante y es el lado histórico. Él toma muchos documentos históricos y hace una reinterpretación de estos y de los personajes. Y en muchas de las obras aparece él también, como parte de la obra. Una profunda, gozosa, grave admiración. Y la exposición nueva es una sorpresa porque tiene pintura reciente también. O sea, son 10 años de pintura lo que hay aquí. Y es extraordinaria como exposición, como oficio, como muestra. Está en toda su plenitud. Es un realista que ama tanto la realidad y tanto el asombro ante la realidad, que es casi un pintor metafísico. Cuando estábamos chiquitos aquí en Bogotá, pues eso hace muchísimos años, no había televisión, no había juegos interesantes ni nada, entonces se la pasaban dándonos papeles para que fuéramos a pintar. Entonces pintábamos, hacíamos dibujos y mi padre trabajaba en el Tiempo, entonces tampoco había mucho papel porque era la época de la guerra, pero había periódicos. Entonces nos daban periódicos y papá nos enseñó a recortar muñequitos de esos que son todos pegados de las manos. Entonces hacíamos ejércitos. Juan hacía un ejército de muñecos de periódico y yo hacía un ejército de muñecos de periódico y los poníamos en el piso, en el corredor de la casa y nos disparábamos bolitas de periódico a tumbar nuestros ejércitos. Y eso nos la pasábamos en eso. El realismo está basado en la vida real. Y la vida real es rarísima y todas veces siempre pasan cosas diferentes, el mundo es diferente todos los días, entonces el realismo tiene que ser diferente todos los días. Es que el dibujo es blanco y negro esencialmente y lo uso para sacar ideas del subconsciente, es una herramienta realmente para mí. No, la intención mía no es hacer dibujos lindos, sino hurgar un poco en el cerebro y el inconsciente. Y eso se hace con un lápiz. Es el procedimiento más eficaz, más directo y me parece más interesante. El realismo fue vetado a principios del siglo XX por la vanguardia modernista. Fue un error garrafal, porque la pintura abstracta no tiene las posibilidades necesarias para comentar sobre la vida y el mundo en que vivimos. Mucho más posibilidades tiene la pintura figurativa y el realismo. Entonces es una herramienta indispensable para el arte, no se puede eliminar.